En 2019, todo el mundo empezó a hablar acerca de un nombre, Jeffrey Epstein, un multimillonario estadounidense con contactos de las más altas esferas del poder. Políticos, empresarios, famosos, incluso nombres de la realeza estuvieron relacionados con él durante mucho tiempo. Sin embargo, detrás de esa imagen llena de lujos y exclusividad, hay algo que se esconde mucho más oscuro. Epstein fue acusado de liderar una red de explotación y tráfico sexual infantil durante muchísimos años. Según las investigaciones, utilizaba todos sus recursos para encubrirse. El caso explotó a nivel mundial no solo porque se hablase de un criminal, sino porque se hablaba de una posible red de personas poderosas implicadas en el caso. Con el paso de los meses aparecieron listas de vuelos privados, fiestas exclusivas y testimonios que apuntaban hasta personas muy influyentes. Y justo cuando parecía que el juicio podía sacar mucha más información a la luz, Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda. La versión oficial habla de suicidio, sin embargo, millones de personas creen y consideran que nunca llegaremos a saber toda la verdad. Porque cuando el poder, el dinero y las élites entran en juego, las reglas cambian. Pero hay una pregunta todavía más interesante. ¿Pero qué habría pasado si un caso así hubiese ocurrido aquí, en España? Este edificio que tenemos aquí sería una ínfima parte de la isla de Jeffrey Epstein. ¿Creéis que los medios lo habrían contado todo? ¿O también existirían intereses para ocultar información? Porque una de las cosas que más debate ha generado alrededor del caso Epstein es precisamente esa, la idea de que las élites puedan protegerse entre ellas. Hay personas que creen que cuando alguien tiene suficiente dinero o influencia puede evitar que las verdades salgan a la luz. Y otros piensan que todo esto son teorías exageradas alimentadas por las redes sociales e internet. Tras contactar con una jurista, hemos podido entender mejor algunas claves legales que ayudan a analizar el caso de Jeffrey Epstein desde una perspectiva más rigurosa. Y creo que es importante empezar precisamente por ahí. No basta con hablar de este caso desde el escándalo, desde el morbo o desde la idea general de que las élites siempre quedan impunes. Hay que distinguir entre lo que está probado judicialmente, lo que son indicios, lo que forma parte de una investigación y lo que pertenece al debate social o político. El caso Epstein es especialmente relevante porque no solo habla de delitos sexuales gravísimos, sino también de poder. Epstein no era simplemente un individuo acusado de cometer abusos, era una persona con una enorme red de contactos económicos, políticos y sociales. Y eso plantea una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre cuando los delitos no se producen en un contexto aislado, sino dentro de un entorno de influencia, dinero, prestigio y posibles silencios cómplices? Desde el punto de vista jurídico, una de las primeras ideas que nos explicó la jurista es que la responsabilidad penal es individual. Es decir, para condenar a alguien no basta con que esa persona aparezca en una agenda, en una fotografía, en una lista de vuelos o en el círculo social de un delincuente. Para que exista responsabilidad penal, tiene que haber pruebas concretas de participación, colaboración, encubrimiento o conocimiento efectivo de los hechos. Esto es fundamental porque en casos mediáticos como el de Epstein, muchas veces se mezclan sospechas sociales con culpabilidad jurídica. Ahora bien, que el derecho penal exija pruebas no significa que no pueda existir una responsabilidad moral, política o institucional. Ahí está una de las claves del caso. Puede que no todas las personas cercanas a Epstein hayan cometido delitos, pero sí podemos preguntarnos cómo fue posible que durante tantos años una persona con denuncias, rumores y antecedentes siguiera moviéndose en espacios de poder sin una reacción proporcional. Esta es una pregunta que va más allá de lo penal y entra en el terreno de la ética pública. Otro punto importante es la dificultad de investigar delitos cometidos en contextos de poder. Cuando hablamos de víctimas menores, delitos sexuales y personas influyentes, existen muchos obstáculos: miedo, presión social, falta de credibilidad hacia las víctimas, recursos económicos de los acusados, acuerdos extrajudiciales y, en ocasiones, instituciones que actúan tarde o de forma insuficiente. Por eso el caso de Epstein se ha convertido en un símbolo de cómo el poder puede dificultar el acceso directo a la justicia. También es importante hablar de la prueba. En derecho penal no se puede condenar ni por intuiciones ni por percepciones sociales, aunque parezcan razonables.
Se necesitan testimonios, documentos, comunicaciones, movimientos económicos, registros de viajes o cualquier otro elemento que permita demostrar los hechos más allá de una duda razonable. Esta exigencia protege a cualquier acusado frente a condenas injustas, pero también puede hacer muy difícil perseguir redes complejas, especialmente cuando han pasado muchos años o cuando quienes participan tienen medios para ocultar la información. En el caso de Epstein, además, hay un elemento que hace todo más problemático: su muerte antes del juicio. Al morir, el proceso penal contra él no pudo continuar hasta una sentencia. Esto impidió que muchas cuestiones se aclararan judicialmente en un juicio completo contra el principal acusado. Por eso, buena parte de la atención pública se desplazó hacia su círculo cercano, especialmente hacia Ghislaine Maxwell, cuya condena sí permitió confirmar judicialmente la existencia de una estructura de captación y abuso de menores. Pero incluso con aquella condena siguen abiertas muchas preguntas sociales. ¿Quién sabía qué? ¿Quién miró hacia otro lado? ¿Quién se benefició de esa red de contactos? ¿Y por qué determinadas instituciones no actuaron antes? Y aquí es donde el caso conecta directamente con el tema del poder de las élites. No se trata de afirmar sin pruebas que todas las personas influyentes relacionadas con Epstein fueran culpables. Eso sería jurídicamente incorrecto, pero sí se puede afirmar que el caso demuestra cómo el prestigio, el dinero y las conexiones pueden crear entornos de protección. Por eso, desde una perspectiva jurídica y social, el caso Epstein no debe analizarse solo como la historia de un criminal, sino como un ejemplo de las tensiones entre justicia e influencia. El derecho intenta funcionar con normas, garantías y pruebas. Sin embargo, la realidad demuestra que no todas las personas llegan al sistema judicial en las mismas condiciones. Quien tiene recursos económicos, contactos y capacidad de presión puede retrasar procedimientos, negociar mejores acuerdos o proteger su reputación durante más tiempo. En conclusión, después de hablar con una jurista, creo que la lección principal es que debemos ser cuidadosos al hablar de culpabilidad, pero no ingenuos al hablar del poder. Jurídicamente hay que respetar la presunción de inocencia y exigir pruebas concretas. Socialmente hay que preguntarse cómo se construyen las redes de impunidad y por qué algunas víctimas tardan años en ser escuchadas. El caso Jeffrey Epstein nos obliga a mirar más allá del delito individual, nos obliga a preguntarnos qué estructuras permiten que ciertos abusos se mantengan ocultos, qué papel juegan las élites en la protección de sus propios círculos y hasta qué punto la justicia puede actuar con independencia cuando se enfrenta a personas con poder económico, político y social. Esa para mí es la verdadera importancia del caso. No es solo lo que ocurrió, sino todo lo que revela sobre la relación entre poder, silencio e impunidad.